El siguiente teorema recibe el nombre de teorema del reemplazo y dice lo siguiente. Supongamos que G y L son subconjuntos de un espacio vectorial V. Si el espacio generado por G es igual a V y L es linealmente independiente en V, entonces la cardinalidad de L es menor o igual que la cardinalidad de G y existe un subconjunto H contenido en G tal que el espacio generado por L unión H es V y la cardinalidad de H es igual a la cardinalidad de G menos la cardinalidad de L. Haremos la demostración por inducción sobre M igual a la cardinalidad de L. Supongamos que M es igual a 0, entonces L es igual al vacío. Luego la cardinalidad de L es menor o igual que la cardinalidad de G. Tomemos H igual a G y vemos que el teorema es válido para M igual a 0. Supongamos que el teorema es válido para algún M en los naturales o el 0. Demostraremos que el teorema es válido para la cardinalidad de L igual a M más 1. Digamos que L consta de los vectores B1 hasta Bm más 1. Como L es linealmente independiente por hipótesis, entonces L' que consta de los vectores V1 hasta Vm también es linealmente independiente. Esto es porque L' es un subconjunto de L. Como la cardinalidad de L' es igual a M, entonces por hipótesis de inducción, la cardinalidad de L' es menor o igual que la cardinalidad de G. Y existe un subconjunto H que consta de los vectores U1 hasta Un-M contenido en G, tal que el espacio generado por L' unión H es igual a V y la cardinalidad de H es igual a la cardinalidad de G menos la cardinalidad de L'. Como el espacio generado por la unión de L' con H es igual a V y Vm más 1 pertenece a V, entonces existen escalares A1 hasta Am y B1 hasta Bn-m en F, tales que la suma desde igual a 1 hasta M de AI por BI más la suma desde J igual a 1 hasta N-M de BJ por UJ es igual a Bm más 1. A esta ecuación le llamaremos ecuación 1. Como L es linealmente independiente, el vector que consta de la suma desde J igual a 1 hasta N-M de BJ por UJ no es 0. Si este vector fuera 0, entonces Vm más 1 sería combinación lineal de los vectores B1 hasta Bm, pero eso no es posible porque él es linealmente independiente. Por lo tanto, este vector no es 0. Esto implica dos cosas. 1. Que n-m es mayor o igual que 1, que es lo mismo que n es mayor o igual que m más 1. 2. Existe J0 tal que BJ0 no es 0. Esto es porque si todos los BJ fueran 0, este vector sería 0 y eso no es posible. Ahora, despejando a UJ0 de la ecuación 1, tenemos que UJ0 es igual a menos 1 entre BJ0 por Vm más 1 más la suma desde igual a 1 hasta MD menos AI entre BJ0 por VI más la suma desde J igual a 1 hasta N-M excluyendo a J0 de menos BJ entre BJ0 por UJ. Ahora tomemos H' igual a H menos el conjunto que solo contiene a UJ0. Eso quiere decir que UJ0 está en el espacio generado por H' unión L. Esto es porque UJ0 es combinación de los elementos que viven en H' unión L. Se sigue que H es igual a H' unión el conjunto que solo contiene a UJ0. Este conjunto está contenido en el espacio generado por H' unión L. Esto es porque H' está contenido en este espacio y UJ0 también está contenido en este espacio. Entonces la unión está contenido en el espacio generado por H' unión L. Como L' está contenido en L, entonces L' unión H está contenido en el espacio generado por H' unión L. Como V está contenido en el espacio generado por L' unión H, entonces V está contenido en el espacio generado por H' unión L. Esto es porque el espacio generado por L' unión H está contenido en el espacio generado por H' unión L.
pero V está contenido en el espacio generado por L' unión H. Por lo tanto, V está contenido en el espacio generado por H' unión L. Por último, observemos que la cardinalidad de H' es igual a n-m-1, que es lo mismo que n-m+1. Como H' está contenido en G, se sigue que el teorema es válido para m+1. Por el principio de inducción, el teorema es válido para cualquier m en los naturales o el cero. Con esto terminamos de demostrar el teorema. Veamos el siguiente corolario. Supongamos que V es un espacio vectorial que admite una base finita. Entonces todas las bases de V tienen la misma cardinalidad. Veamos la demostración. Supongamos que V es un espacio vectorial que admite una base finita que llamaremos beta. Digamos que gamma es otra base de V. Vamos a demostrar que las dos bases tienen la misma cardinalidad. Como el espacio generado por beta es V y gamma es linealmente independiente, entonces por el teorema del reemplazo tenemos que la cardinalidad de gamma es menor o igual que la cardinalidad de beta. Por otro lado, como el espacio generado por gamma es igual a V y beta es linealmente independiente, entonces de nuevo por el teorema del reemplazo tenemos que la cardinalidad de beta es menor o igual que la cardinalidad de gamma. Utilizando las dos desigualdades, concluimos que la cardinalidad de beta es igual a la cardinalidad de gamma. Veamos la siguiente definición. Un espacio vectorial es de dimensión finita si contiene una base con una cantidad finita de elementos. Diremos que n es igual a la dimensión de V si V tiene una base con n elementos. Si un espacio vectorial no tiene una base finita, entonces tiene dimensión infinita. Ejemplo, el espacio vectorial que solo consta del vector 0 tiene dimensión 0. Esto es porque el vacío es base de este espacio. Veamos otro ejemplo. Sean n un número natural y f un campo. Por la proposición 38, los vectores e1, e2 hasta en forman una base de f a la n. Entonces el espacio vectorial f a la n tiene dimensión n. A los vectores e1, e2 hasta en les llamaremos los vectores canónicos de f a la n. Continuemos con el siguiente ejemplo. Sea n un número natural o el 0. Un polinomio de grado n con coeficientes en un campo f es una función f del campo en sí mismo, tal que para cada elemento de f se tiene que f de x es igual a n por x a la n más a n-1 por x a la n-1, así hasta a1 por x más a0, donde ak es un elemento de f para cada k desde 0 hasta n y a n no es 0. Tomemos x igual al campo f. Entonces por la proposición 5, f a la f más 0f por es un espacio vectorial. Definamos p sub n en f igual a todas las funciones de f en f tales que f es un polinomio de grado menor o igual que n o es el vector 0. Demostraremos que p sub n en f es un subespacio vectorial de f a la f. Para demostrar que es un subespacio tenemos que demostrar dos cosas. Para la primera simplemente observemos que por definición el vector 0 pertenece a p sub n de f. Para la segunda supongamos que f y g son polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en f y c es un escalar en f. Tenemos que demostrar que p más c por g pertenece a p sub n de f. Para esto supongamos que r y s son los grados de f y g respectivamente. Entonces r y s son menores o iguales que n. Ahora, como f y g son polinomios, existen escalares a0, a1 hasta n y b0, b1 hasta bn, tales que para cada x en f se tiene que f de x es igual a ar por x a la r más ar-1 por x a la r-1, así hasta e0, y g de x es igual a bs por x a la s más bs-1 por x a la s-1, así hasta b0. Si s es igual a r, entonces f de x más g de x es igual a ar más br por x a la r, así hasta a0 más b0. Si s es menor que r, entonces f de x más g de x es igual a
AR por X a la R más, así hasta AS más BS por X a la S, así hasta A0 más B0. Si R es menor que S, entonces f de x más g de x es igual a AS por X a la S, así hasta AR más BR por X a la R, y así hasta A0 más B0. Observamos que en cualquier caso, no importa si S es menor que R, R menor que S o S igual a R, tenemos que la suma de f de x más g de x es un polinomio de grado menor o igual que n con coeficientes en f. Entonces, como ya demostramos estas dos propiedades, tenemos que P sub n de f es un subespacio vectorial de f a la f. Teorema: si W es un subespacio vectorial de un espacio vectorial V, entonces tenemos que la quinteta formada por W, la suma restringida W, el vector 0, el campo F, el producto por escalares restringido a W, es un espacio vectorial, donde la suma restringida W está dada por U más V para todo U, V en W, y el producto por escalares restringido a W está dado por C por U para cada U en W y cada C en el campo F. Ejercicio: dejaremos la demostración del teorema anterior como ejercicio. Ejemplo: ya habíamos demostrado que si f es un campo, entonces el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en f es un subespacio vectorial de f a la f. Por el teorema anterior, P sub n de f es un espacio vectorial. Si n es un número natural o es el 0, entonces el espacio vectorial P sub n de R tiene dimensión n más 1. Veamos. En efecto, para cada x en R definamos las funciones f0 en x igual a 1, f1 de x igual a x, f2 de x igual a x al cuadrado, y fn de x igual a x a la n para cada x en R. Demostraremos que las funciones f0, f1 hasta fn forman una base de los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en R. Veamos. Para empezar, demostraremos que las funciones f0, f1 hasta fn son linealmente independientes. Para esto, supongamos que existen escalares b0, b1 hasta bn, tales que bn por fn más, así hasta b1 por f1 más, b0 por f0 nos da el vector 0. Por lo tanto, la suma desde bn por fn evaluada en x hasta b0 por f0 evaluada en x es lo mismo que el vector 0 evaluado en x para toda x en los números reales. Entonces, sustituyendo, tenemos que bn por x a la n más hasta b1 por x más b0 es igual a 0, porque el vector 0 evaluado en x nos da 0 para toda x en R. Tomando la enésima derivada con respecto a x en ambos lados de la ecuación, obtenemos que n factorial por bn es igual a 0, lo que implica que bn es igual a 0. Entonces, sustituyendo bn en esta ecuación, nos queda que bn-1 por x a la n-1 así hasta b1 por x más b0 es igual a 0 para toda x en los números reales. Tomando la n-1 enésima derivada con respecto a x en ambos lados de la ecuación, tenemos que n-1 factorial por bn-1 es igual a 0, lo que implica que bn-1 es igual a 0. Continuando de esta forma, obtenemos que bn hasta b1 son todos 0. Para ver que b0 es igual a 0, tomamos x igual a 0. Entonces obtenemos que b0 es igual a 0. Por lo tanto, todos los escalares desde bn hasta b0 son 0, lo que implica que las funciones f0, f1 hasta fn son linealmente independientes. Ahora demostraremos que las funciones f0, f1 hasta fn generan al conjunto de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en R. Tomemos una función g en P sub n de R. Entonces existen escalares a0, a1 hasta an, tales que g de x es igual a an por x a la n hasta a1 por x más a0 para toda x en R. Por lo tanto, g de x es igual a la suma desde an fn evaluada en x hasta a0 por f0 evaluada en x para toda x en R.
Entonces la función g es igual a an por fn así hasta a1 por f1 más a0 por f0. Por lo tanto, g es combinación lineal de estas funciones. Se sigue que g está en el espacio generado por las funciones f0, f1 hasta fn. Luego las funciones f0, f1 hasta fn generan a p sub n de r. Entonces los vectores f0, f1 hasta fn forman una base de p sub n de r. Concluimos que la dimensión de p sub n de r es igual a n más 1, porque los vectores f0 hasta f1 forman una base y son n más 1 vectores. Con esto concluimos la demostración del teorema.